Antes de sumergirte en esta historia, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sido juzgado antes de que te conozcan? Dale like si alguna vez sentiste que no encajabas, y quédate hasta el final, porque esta historia te dejará sin aliento. Ilaiche Kouyaté caminaba descalzo sobre la piedra caliente que rodeaba la piscina del residencial Jardines de Calipso. El cielo de Marbella se extendía como un velo azul sin una sola nube, y el sol golpeaba con fuerza sobre el agua clara. Su figura era imponente, pero no por ostentación. Había en sus pasos una calma medida, una serenidad adquirida a base de silencios acumulados. Vestía una simple camiseta blanca y un short gris, y sostenía un libro de física avanzada en una mano, con las páginas ligeramente dobladas por la humedad del aire. A primera vista, parecía un huésped más, alguien de paso. Pero esa era la ironía. Ilaiche no era un visitante, ni mucho menos. Había comprado una de las villas más costosas del condominio hacía apenas 6 meses, un sueño realizado después de años de trabajo en silencio. Nadie lo reconocía, y a él no le interesaba corregir a quienes lo confundían. Después de todo, no buscaba aplausos. Su empresa, Blue Source, había revolucionado la forma en que los complejos turísticos filtraban y reciclaban el agua. Pero en este espacio privado, rodeado de elegancia contenida y vecinos discretos, seguía siendo un rostro extraño. Los ojos ajenos resbalaban sobre su piel como si su presencia tuviera que ser explicada. La soledad no le era ajena. Desde niño, Ilaiche había aprendido a leer los silencios cargados de juicio. Recordaba nítidamente aquel verano en Valencia, cuando tenía 9 años y su clase visitó una piscina pública. A él le pidieron que se quedara afuera porque, según dijeron, no había espacio suficiente. Vio a sus compañeros nadar mientras él se sentaba en un banco de piedra, con los pies colgando y el corazón encerrado. Desde entonces, cada vez que entraba al agua, no solo nadaba, reclamaba, sin palabras, el lugar que le habían negado. Por eso, aquella mañana, cuando se deslizó dentro de la piscina de Calipso y sintió el agua rodear su cuerpo, lo hizo con un respeto sagrado. No era un simple baño, era un ritual íntimo, casi ancestral. Cerró los ojos y se sumergió, dejando que el silencio lo envolviera. A su alrededor, las conversaciones de los vecinos se apagaban lentamente. Algunos lo miraban. Otros cuchicheaban. Nadie se acercaba. Ilaiche lo percibía, como quien siente una corriente invisible en el agua. Pero no reaccionaba. Había aprendido a dejar que el juicio flotara, sin permitirle hundirlo. Sin embargo, aquel equilibrio frágil estaba a punto de romperse. Desde una de las terrazas superiores, una figura lo observaba con el ceño fruncido. Beatriz Salvatierra, viuda de un empresario hotelero, no era alguien que pasara desapercibida. Tenía una presencia dura, marcada por décadas de privilegio y control. Al ver a Ilaiche en la piscina, su mente no contempló ninguna posibilidad inocente. No preguntó, no dudó, juzgó. Su percepción estaba moldeada por una vida entera de códigos invisibles, donde ciertas pieles significaban ciertos roles. Ilaiche, sumido en su tranquilidad, no la notó de inmediato. Pero el aire empezó a cambiar. La tensión creció como una sombra bajo el agua. Y aunque él no lo sabía aún, estaba a segundos de revivir, en carne viva, el eco de aquella infancia rota. Quédate con nosotros. Lo que estás por ver te va a sacudir el alma. Y si ya estás sintiendo esa incomodidad en el pecho, suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia real y poderosa. Beatriz bajó los escalones con una seguridad casi imperial, como si cada paso reafirmara su derecho a ordenar el mundo a su gusto. Llevaba gafas oscuras, un sombrero de ala ancha y un pareo floral que ondeaba detrás de ella con el viento cálido. A medida que se acercaba a la piscina, varios vecinos desviaban la mirada, como si supieran lo que estaba por ocurrir, pero prefirieran no intervenir. Ilaiche aún flotaba cerca del borde, de espaldas, inmerso en la tranquilidad del agua. Beatriz se detuvo a unos pasos, lo observó de arriba abajo y habló con una voz aguda, cargada de autoridad. Usted no puede estar aquí. Esta piscina es exclusiva para propietarios. ¿Quién lo dejó entrar? Su tono no era inquisitivo, era acusatorio. Ilaiche giró lentamente, sorprendido por el tono, y respondió con calma que vivía allí, pero ella no lo escuchó. O, más bien, no quiso escucharlo. Levantó la voz y repitió que llamaría a seguridad. Su rostro mostraba una indignación cultivada, la de quien se siente con derecho a decidir quién pertenece y quién no. La situación escaló en segundos.
Beatriz agitó una mano y uno de los guardias del condominio se acercó apresuradamente. Él la conocía, sabía de su influencia en las reuniones de residentes, y vaciló al ver a Ilaiche en el agua. No parecía un intruso. Pero Beatriz no le dejó espacio para dudar. Dijo que había encontrado a un extraño dentro de la piscina, que seguramente había entrado sin autorización. El guardia miró a Ilaiche y murmuró un pedido de identificación. Ilaiche salió del agua sin apuro, su cuerpo aún goteando, y con la misma serenidad de antes, dijo que su nombre era Ilaiche Kouyaté, propietario de la Villa 18B. Beatriz rió sin humor. Dijo que eso era imposible, que no podía ser dueño de una propiedad así. Su voz se cargaba de una incredulidad ofensiva, como si la sola idea fuera absurda. El silencio se expandió entre los presentes. Otros residentes comenzaron a salir de sus terrazas, atraídos por el alboroto. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros observaban con esa expresión neutra de quienes no quieren involucrarse pero tampoco pueden dejar de mirar. Ilaiche respiró hondo. Sentía la misma presión en el pecho que cuando era niño, cuando tenía que justificar su existencia en espacios donde no lo querían. No por lo que hacía, sino por lo que era. Miró al guardia con firmeza y le pidió que confirmara su identidad en el sistema de residentes. El hombre asintió y se alejó unos pasos, hablando por radio. Beatriz seguía allí, de pie, indignada, como si cada segundo fuera una afrenta a su versión del mundo. Ilaiche no se defendía con gritos. No necesitaba. Su sola presencia, su tranquilidad, eran un acto de resistencia. En su interior, sin embargo, algo se quebraba. No era rabia, era un cansancio profundo, una tristeza que se acumulaba con los años. Recordó la voz de su madre diciéndole que su existencia ya era una forma de lucha. Cuando el guardia regresó y confirmó, frente a todos, que Ilaiche era efectivamente el propietario de la Villa 18B, el aire se volvió más denso. Beatriz palideció. Murmuró algo incomprensible, giró sobre sus talones y se alejó. Nadie la siguió. Ilaiche, en cambio, permaneció de pie, con el agua escurriendo por su piel y los ojos clavados en el suelo. Porque a veces, incluso cuando se gana, el alma sangra en silencio. Quédate cerca. Lo más poderoso aún está por revelarse. Y si esto te tocó el corazón, comparte esta historia y únete a nosotros para ver cómo termina. Ilaiche no se movió. Permaneció en el mismo lugar, como si su cuerpo necesitara anclarse al suelo para no flotar en la marea invisible del desprecio. A su alrededor, el murmullo de los vecinos disminuyó poco a poco, como si la confirmación de su propiedad hubiera apagado el escándalo que tantos habían consumido en silencio. Algunos se retiraron, incómodos. Otros, simplemente, lo observaron con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Ilaiche no miraba a nadie. Solo sentía el peso del momento en la espalda, como una sombra vieja que volvía a abrazarlo. No era la primera vez que debía explicar su lugar en el mundo. Pero cada vez dolía distinto. Más profundo. Más personal. En su mente, las palabras de Beatriz resonaban una y otra vez, no por lo que dijo exactamente, sino por lo que insinuaban, que su existencia allí debía ser justificada, que su presencia requería permiso. Y esa idea, en sí misma, era una herida abierta. Sin embargo, en medio de ese dolor silencioso, algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue un grito ni una explosión. Fue un fuego lento. Una decisión íntima. No se iría. No agacharía la cabeza. Porque había luchado demasiado para llegar hasta ahí. Porque no debía demostrar nada a nadie más. Volvió a sentarse al borde de la piscina. Esta vez no como un invitado, sino como lo que siempre había sido, el dueño de ese espacio. Observó el reflejo del cielo en el agua y, por un instante, recordó quién era. Ilaiche Kouyaté, hijo de inmigrantes, campeón juvenil de natación, ingeniero brillante, fundador de una empresa que había cambiado la forma en que el mundo trataba el agua. Pero más allá de los títulos y logros, era un hombre que había aprendido a resistir en silencio. Cada mirada, cada gesto, cada palabra cargada de veneno escondido, le había enseñado a construir una fortaleza interior. No de piedra, sino de propósito. A unos metros de distancia, una mujer joven, que había presenciado todo desde el inicio, se acercó lentamente. No dijo mucho. Solo le extendió una toalla y le susurró, con los ojos brillantes, «Lo siento». Ilaiche la miró y asintió con una leve sonrisa.
Ese gesto, pequeño pero sincero, era todo lo que necesitaba para entender que no estaba completamente solo. Que incluso en un lugar donde lo querían invisible, su dignidad había sido vista. Y eso ya era una victoria silenciosa. El sol comenzaba a bajar, tiñendo las paredes blancas del condominio de un naranja cálido. Y Laiche se puso de pie y caminó hacia su villa. Sus pasos eran firmes, como si cada pisada sellara una verdad en el suelo. Él pertenecía. No por concesión ajena, sino por mérito propio. Al pasar por el guardia, éste bajó la mirada, evitando contacto visual. Y Laiche no dijo nada. No lo necesitaba. La fuerza que nacía en su interior no requería testigos, solo convicción. Al llegar a la puerta, observó el jardín que él mismo había mandado diseñar, inspirado en las fuentes de su infancia en Valencia. Abrió la puerta y, antes de entrar, echó un vistazo final hacia la piscina vacía. No sentía rabia. Sentía claridad. Porque entendía que la verdadera transformación no estaba en gritar más fuerte, sino en existir con tanta dignidad que la ignorancia no pudiera soportarlo. Quédate con nosotros hasta el final, porque aún queda una verdad por revelarse. Y si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete y forma parte de una comunidad que cree en el respeto, en la verdad y en la justicia silenciosa que cambia el mundo. 2 días después del incidente, el Consejo de Residentes convocó una reunión extraordinaria en la sala de eventos del condominio. La noticia de lo ocurrido se había esparcido como un incendio lento, silencioso pero imparable. Algunos lo sabían por los videos que habían circulado en los grupos privados. Otros, porque presenciaron en carne propia el momento en que un hombre tuvo que defender su derecho a existir con respeto. Y Laiche fue invitado a asistir, no como acusado ni como testigo, sino como voz. Muchos esperaban que se negara, que prefiriera el silencio. Pero esa tarde, llegó puntual, con traje claro, sin corbata, y una carpeta de papeles en la mano. No era un discurso lo que traía, sino una verdad simple. Se paró frente a los presentes y habló con voz firme, sin rabia, sin dramatismo. Contó quién era, cómo había crecido, qué significaba para él tener un hogar. No les pidió disculpas, ni comprensión. Les ofreció perspectiva. Dijo que su color de piel no definía su lugar en la sociedad, ni su valor, ni su derecho a disfrutar del silencio de una piscina. Algunos desviaron la mirada. Otros, por primera vez, lo vieron de verdad. Una de las personas que más sorprendió fue Lucía, la hija de Beatriz. Una mujer de 30 y tantos, de rostro serio y mirada analítica, que nunca había tenido una conversación con Laiche. Aquella noche, después de la reunión, se acercó a él. Le pidió disculpas en nombre de su madre, aunque dejó claro que no buscaba excusas. Lo que pasó fue inaceptable, dijo, pero también necesario. Porque a veces, una sacudida es la única manera de abrir los ojos que se han cerrado durante generaciones. Y Laiche la escuchó en silencio. No respondió de inmediato. Luego asintió, y le tendió la mano. No por cortesía, sino por convicción. No iba a cargar con el peso del rencor. Beatriz, por su parte, no apareció en la reunión. Según se dijo, se había ido a Madrid por unos días. Pero algo había cambiado en el condominio. Los saludos se hicieron más lentos, más sinceros. Los silencios, menos incómodos. Y Laiche no buscaba aplausos, pero los pasos que daba ahora resonaban distinto. No porque su historia hubiera cambiado, sino porque había sido contada en voz alta. Semanas después, un nuevo cartel fue instalado en la entrada del área común. Decía, espacio de respeto compartido. Todos pertenecemos. No tenía firma. No tenía logotipo. Pero quienes sabían, sabían. Y Laiche lo leyó un viernes por la mañana mientras caminaba hacia la piscina, esta vez con su sobrina de 7 años, quien lo visitaba por primera vez. Ella corrió hacia el borde y se lanzó al agua con una risa que cortó el aire. Y Laiche la observó con una sonrisa suave, y luego se sentó en la misma piedra donde, semanas atrás, había sentido que su alma se deshacía. Ahora, sin embargo, todo era distinto. No porque el mundo hubiera cambiado del todo, sino porque él había sembrado una grieta en una estructura vieja. Y a veces, una sola grieta basta para que entre la luz. Si esta historia te conmovió, compártela. No por él, sino por todos los que aún esperan ser vistos. Y si crees que las historias tienen el poder de transformar, suscríbete y acompáñanos en este viaje de dignidad,
memoria y verdad.